Com dèiem a l'inici d'este informatiu, al llarg del cap de setmana, les pluges han ocasionat problemes en alguns punts de la Comunitat Valenciana. Avui estem pendents d'esta situació d'alerta. El litoral de València i el nord d'Alacant estan previnguts davant la possibilitat de precipitacions. A Dénia està Luis Pérez Fillol. Luis, quina és allí la situació en estos moments? Bien, pues precisamente desde aquí, desde el sur del Golfo de Valencia, se puede apreciar toda la zona que continúa en alerta, en aviso amarillo por fuertes precipitaciones en el litoral. Como decimos, ayer se producían precipitaciones importantes en la provincia de Alicante, hasta 73 litros se recogieron en Gijona y 52 en Muro de Alcoy en apenas una hora. También les contamos que ese aviso amarillo está vigente durante hoy y mañana. Aquí en Denia ha llovido durante toda la noche con cierta intensidad, pero sin llegar a causar problemas importantes a los habitantes. Así nos lo contaban los ciudadanos de Denia. Yo vivo a 2 kilómetros del casco urbano y sí se ha notado durante una hora más o menos. Y bueno, ¿no llevas paraguas ni nada? No, ya, pero es que me gusta mojarme, me encanta. Después del verano de 40 grados. Fuerte, sí, toda mañana está. Ha parado un poco a las 8, pero sigue. A la província de València, on ahir va ploure intensament, avui es manté també l'alerta groga. En la capital van caure més de 35 litres d'aigua per metre quadrat, la meitat en 10 minuts. La línia 1 del metro es va tallar durant 2 hores per inundacions en l'estació de Godella-Burjassot. El litoral de Valencia está en alerta amarilla, el cielo está nuboso y la normalidad se ha restablecido en algunos puntos, como en el que nos encontramos en la estación de Godella-Burjassot, en una línea que ayer se cortó al tráfico durante cerca de 2 horas. Ahora, como vemos, se ha restablecido la comunicación. La línea 1 se cortó entre las 12 y las 3 del mediodía. El trabajo a contrarreloj de una de las brigadas de mantenimiento de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana devolvió el tráfico a una línea que suele tener este problema cuando llueve de forma considerable. Se trata de las primeras lluvias del otoño, que fueran especialmente intensas en la provincia de Valencia. En la capital cayeron 35 litros de agua por metro cuadrado. Prácticamente la mitad se recogieron en apenas 10 minutos, entre la 1 y las 2 de la tarde. En Quart de Poblet cayeron 20 litros y en Ayora más de 13 litros. Para hoy se esperan chubascos localmente fuertes en el litoral. Las temperaturas mínimas se mantendrán y las máximas registrarán un mínimo descenso. Canviem de notícia perquè